Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que vamos a dedicar al documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Por favor, les agradecería a los que no lo han hecho que apaguen los micrófonos para no tener sonidos de fondo. Tenemos la suerte y el privilegio de contar con tres personas especialmente importantes en el Sínodo de la Sinodalidad porque participaron en la asamblea. Son la hermana María Fátima, que es madre sinodal, religiosa de las Hermanas de Tierra del Santísimo Sacramento, Monseñor Juan Carlos Bravo, el obispo de Petare, que también es padre sinodal, y el profesor Rafael Luciani, que nos acompaña, que es perito en el sínodo. Quiero agradecer a la diócesis de Petare, que están en grupo escuchando este webinar. Los saludo muy afectuosamente. Vamos a tener primero la presentación de la hermana Fátima, con una breve descripción de cada parte del documento y la parte de la vida religiosa. Luego va a ser Monseñor Juan Carlos con la figura del obispo en el documento final, y el profesor Luciani se va a referir al modelo de la iglesia en el documento final. Pero antes de darle la palabra a nuestros queridos invitados, he querido hacer una breve descripción de lo que es un sínodo, de lo que ha sido el sínodo de la sinodalidad, para ubicarnos en contexto. Y en ese sentido, bueno, casi todos debemos saber que el sínodo significa caminar juntos. Es una institución que fue creada por Pablo VI en 1965, después del Vaticano II, y ha sido siempre consultivo, no deliberativo. La idea del sínodo es ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Hasta ahora se han celebrado 16 sínodos desde ese momento. De los frutos del Concilio de Vaticano II, esta es una de las instituciones que más llama la atención porque es una reunión de los obispos para analizar temas generales de la Iglesia. Esta diferencia que tenemos ahora con el sínodo de la sinodalidad es que no es solo una asamblea de obispos, sino que se ha incluido a los fieles, a muchos laicos, a religiosos, etc. El Papa convocó este sínodo en marzo del 2020, en plena pandemia, y ofreció que íbamos a tener un sínodo en el año 22 sobre el tema sinodal, comunión, participación y misión. Luego se conoció el sínodo rápidamente como el sínodo de la sinodalidad, aunque su nombre no es exactamente ese. En mayo del 21 el Papa aplazó la reunión para el 2023 por causa de la pandemia, etc. Y esa primera asamblea la tuvimos el año pasado, la Asamblea General de los Obispos y del Sínodo en Roma, y tuvieron representados todas las iglesias locales. Todos los bautizados fueron invitados a participar, sin exclusión de nadie. Fueron tres etapas. La fase diocesana, que se refiere específicamente a la consulta del pueblo de Dios. En esa fase se crearon los equipos, se hicieron talleres, se implementaron toda clase de consultas para conocer la riqueza de los debates en las parroquias, en los movimientos laicales, en las escuelas, en las universidades, etc. Esa primera etapa culminó con una primera edición del instrumento Laboris. Ese instrumento Laboris pasa a la fase continental, que es la segunda fase, y se convirtió en el documento de trabajo para las 7 reuniones continentales, en África, en Oceanía, en Asia, en Oriente Medio, en América Latina, en Europa y en América del Norte. De ahí se pasó a la fase universal, que es la asamblea como tal. Esa fase, en esa asamblea, el Papa Francisco nombró más de 450 participantes. Y de religiosos, religiosas, laicos de todas partes del mundo. De esos participantes podían votar 364, incluyendo al Papa. Es interesante saber que de esos participantes, 54 eran mujeres laicas o religiosas y 54 eran cardenales. Y de los que votaron,
26% no eran obispos. De manera que se nota la diferencia con los sínodos tradicionales que habíamos tenido. El Papa siempre resalta que el protagonista en este sínodo de la sinodalidad ha sido el Espíritu Santo. Y siempre se ha comentado de que la participación es necesaria porque lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos. Entonces, el estilo sinodal consiste en lograr construir consensos mediante la escucha, el discernimiento y el diálogo. En la iglesia, toda la comunidad convocada a orar, escuchar, analizar, dialogar y aconsejar para que se tomen las decisiones que están conformes con la voluntad de Dios. Es una iglesia participativa y corresponsable. Un buen ejemplo de la aplicación práctica de la sinodalidad son los consejos pastorales, que actualmente son una decisión discrecional del obispo, pero que el sínodo sugiere o recomienda que se conviertan en algo obligatorio. Eso es una forma bien eficiente de participación de los en la decisión que toman en la iglesia local. Ahora, en lo que se refiere a este sínodo, a esta última asamblea que acaba de terminar el mes pasado, se produjo entonces el documento final, que es lo que van a analizar nuestros invitados. Pero antes quería yo referirme a una nota de acompañamiento de ese documento final que firmó el Papa recientemente, el domingo pasado, en la solemnidad de nuestro Señor Rey del Universo. El Papa firmó la nota de acompañamiento del documento final diciendo que aprobó el documento, ordenó su publicación y se unió a nosotros de la Asamblea. El Papa dice que es una orientación autorizada para la vida y misión de la Iglesia. Y añade una cosa muy importante, que el documento final forma parte del magisterio ordinario del sucesor Pedro. Eso, como tal, pide el Papa que sea aceptado. Eso significa, de acuerdo con lo que dice el Catecismo y también la Constitución Lumen Gentium, que es de que los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa. Es decir, el magisterio ordinario es fundamental. Esa característica del magisterio ordinario, magisterio auténtico del obispo de Roma, es importantísimo resaltarlo porque de ahí se desprende la necesaria aplicación que debemos tener en todas las iglesias locales. El Papa dice en esa nota de acompañamiento que el documento final no es estrictamente normativo y que su aplicación necesitará varias mediaciones, pero que eso no significa que no comprometa desde ya a las iglesias a tomar opciones coherentes con lo que en el documento se indica. Las iglesias y las agrupaciones de iglesias están llamadas ahora a poner en práctica, en los diversos contextos, las indicaciones autorizadas que están contenidas en ese documento. De manera que el documento final es, vamos a llamarlo, de obligatorio cumplimiento, o si no se quiere decir de obligatorio cumplimiento, pero en todo caso es porque nunca va a ser definitivo, y además el sínodo no se termina con esta última asamblea, sino que continúa, el sínodo no, la sinodalidad, perdón, pero en todo caso, las orientaciones básicas ya se pueden poner en práctica en las iglesias locales. De manera que tenemos, esa es la importancia que tiene el documento final que vamos a analizar en esta webinar. Vamos a dar la palabra a la hermana María Fátima Vieira, que es religiosa de las Hermanas Siervas del Santísimo Sacramento. Ella, venezolana, es madre sinodal, trabaja actualmente en la diócesis de Petare. Ella misma se describe como una persona de fácil trato con los demás, espontánea, alegre, también como una persona que busca mucho la voluntad de Dios, que lo hace de acuerdo con lo que Él quiere para ella y para los demás. Entonces, le damos la palabra a la hermana Fátima para que nos ilustre con su experiencia en el sínodo. Buenas tardes, quisiera verificar si se escucha bien. ¿Sí? Muy bien. Nosotros aquí sí. Perfecto, Los que están perfecto. presentes en salas. Gracias, Johnny. Bueno,
Como saben, soy sierva del Santísimo Sacramento, una congregación venezolana fundada en el año 1896 en Caracas por el entonces presbítero Juan Bautista Castro y 7 mujeres de la sociedad de caraqueña, o sea, una congregación que ya nació sinodal, porque así fue nuestro camino inicial. Quisiera empezar de una vez, dado que tenemos 15 minutos, con la presentación que va a acompañar las palabras que les voy a dar esta tarde. Verifico si se ve bien en pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Se ve bien? ¿Pueden acompañarla? Sí, perfecto, Fátima. Ok, muy bien. Voy entonces avanzando. Lo que se nos ha pedido esta tarde es sobre los desafíos del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Me avisan cuando esté llegando a los 15 minutos, por favor. Faltan 12. Y Yo lo vi. ahora, ¿cómo hago para avanzar en las láminas? Y lo voy a dividir en 4 puntos. Primero, un poco comprender el desafío primero es comprender el proceso del documento final. ¿Por qué tiene tanta importancia para nuestra iglesia hoy? Darles algunas claves de lectura y después el desafío que representa para la conversión personal, comunitaria o institucional y también los desafíos hacia la vida consagrada si nos da tiempo. Si no, dejo el 4º punto y lo comparto después con la asamblea con la cual me encuentro. En el primer desafío, que es comprender, comprender el proceso del documento, primero, como ya decía el señor Manuel Polanco, es un proceso, venimos de un proceso eclesial. Sinodalidad para muchos se nos ha ido traduciendo como caminar juntos. El título de este sínodo ha sido, ya todos los conocen, por una iglesia ciudad, unión, participación y misión. ¿Y qué es ese sínodo y por qué tuvo tanto auge y por qué se habla tanto de él? Bueno, el sínodo, para los que a lo mejor no lo conocen, viene siendo una asamblea general ordinaria de los obispos que en esta oportunidad trató el tema de la sinodalidad. Ya vamos a tener varias fases, fue motivado por el Papa Francisco. Y él tiene esta frase, pues, que es muy emblemática, donde dice: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Es decir, una convicción honda de que esa es la manera de caminar y de ser iglesia hoy. Este sínodo en sí mismo tiene varias novedades y esas novedades se convierten en sí mismas ya en un desafío, porque cambió el modo de ser de la iglesia, cambió el modo en que se realizaban los sínodos. El primero es que se pasó de ser un evento a un proceso. Fue un proceso, como pueden ver en la gráfica, como ya también dijo el doctor Polanco, empezó con la convocatoria, el documento preparatorio en el 2001, en la fase diocesana, fase nacional, después las fases continentales, la primera asamblea ya en Roma, que fue en 2023, y la última asamblea que fue este año en Roma. O sea que ya vemos que no fue solo el momento en que se hace un sínodo como el de la familia, fue un evento puntual en una sola sesión en Roma y de allí el Papa después saca un documento. Esto ya es una diferencia que es un desafío para la iglesia. El otro es que también se inició de una manera distinta. Empezó con una vigilia ecuménica, retiro espiritual, vigilia penitencial. Es decir, los momentos de oración compartida son muy importantes y se representan, nuevamente repito, un desafío para nuestra iglesia hoy, para nuestras comunidades locales. O sea, siempre tener momentos especiales para la oración, el encuentro y la reconciliación. También los participantes, ya lo mencionaron, que además de los obispos tenían voz y voto sacerdotes, mujeres, hombres, laicos y de la vida consagrada. Otra diferencia fue la sala. Normalmente siempre es en esta sala sinodal, donde las personas pues están sentadas como en un auditorio, y cambió porque se realizó en una sala que es
se llama también, además de ser la sala Pablo VI, es una sala que es la del pueblo, porque es la donde el Papa se reúne con el pueblo para las audiencias. Esa sala en sí ya es un mensaje, fue convertida en esta belleza de salón sinodal que evocaba las fiestas, evocaba cuando nos reunimos para como hermanos compartir la vida y compartir, qué sé yo, una boda. Siempre es esa disposición de mesas que encontramos, ¿no? Entonces eso ya nos lleva a pensar nuestras asambleas cuando nos encontramos entre nosotros, con nuestros movimientos apostólicos, nuestras comunidades, cómo es la disposición de las mesas y de las sillas. Después fue también novedosa la metodología, conversación en el espíritu. Hoy no nos vamos a detener en la metodología. Y después el trabajo, círculos menores y congregaciones generales. Es decir, primero nos reuníamos las mesas, hablábamos nuestros temas, sacábamos nuestras conclusiones con método de la conversación en el espíritu y después se iba a lo que llamamos nosotros plenaria, que es la congregación general, donde todos nos escuchamos lo que todos los grupos quieren decir y también las intervenciones individuales. Y por último, la novedad fue el texto al final. En la sesión de octubre de 2023 hubo una carta al pueblo de Dios y no un documento final, sino un informe de síntesis en el cual se recogía todo el trabajo realizado durante la asamblea, pues los temas más importantes, los que eran reiterativos, los que se repetían en las mesas. Entonces, esto ya nos habla de un proceso que viene como acumulando el saber, el escuchar al Espíritu, una iglesia que quiere escuchar qué le dice el Espíritu a las iglesias hoy. Algunos textos significativos de ese documento de síntesis se resalta pues que invitados por la Trinidad tenemos que experimentar y adaptar la conversación en el espíritu y el discernimiento en la vida de la iglesia. Esa era una primera llamada entre las muchas. La otra llamada que quiero resaltar en este momento es recordarnos que la autoridad suprema de todo es la palabra de Dios. Decía el texto del 2023 que ella es que debe inspirar todo encuentro de los organismos de participación, toda consulta y todo proceso de decisiones. Para que esto suceda es necesario que en toda reunión, encuentro, tome sentido y fuerza desde la Eucaristía y se desarrolle a la luz de la palabra de Dios, escuchada y compartida en la oración. Entre los muchos textos que había. Estos dos textos o estas dos ideas de la conversación en el espíritu y la centralidad de la palabra se siguen manteniendo en el documento actual. Ya va, no quiere pasar la lámina, pero seguimos. Bueno, esta fue la foto de la sesión pasada. Y después, ¿qué pasó desde la sesión pasada para hoy, para el 2024? Se siguió trabajando. Lo más importante fueron los 10 grupos de estudio que en una carta enviada por el secretario del Sínodo, el Papa decide que aquellas cuestiones que por su naturaleza requieren ser afrontadas con un estudio en profundidad, propuso 10 grupos de estudio. No me voy a detener a leerlos porque ustedes ya los leerán después, pero trataba en eso. ¿Y por qué quiero hacer referencia a esto? Porque muchas personas a veces dicen, pero es que el documento final no habla de los temas como álgidos, de los temas que eran difíciles, de los temas que esperábamos una respuesta en concreto. Probablemente ese tema que esa persona refiere tiene que ver con estos 10 grupos de estudio que se dedicaron o están trabajando y hicieron las primeras jornadas de trabajo hasta la sesión de octubre del 2024, pero ellos siguen trabajando y se espera que para el 2025 ya tengan como unas primeras conclusiones. Seguimos aquí con los temas, son 10, y además de esos 10 temas que formaron 10 grupos de trabajo, están también 2 comisiones, la Comisión de Derecho Canónico y la Comisión de Discernimiento, específicamente para el acompañamiento pastoral de las personas en situación de matrimonio poligámico, que es una realidad cultural muy fuerte en algunos continentes. ¿Qué pasó después en la sección de octubre del 2024? Vamos a reducir aquí, esto sí, para que puedan ver mejor. Muy bien. ¿Siguen viendo bien la pantalla? Excelente. Empezamos nuevamente en este proceso con los retiros, tomando el Evangelio del día y los textos de la resurrección, que después dichos textos fueron retomados en el documento final para iniciar cada capítulo del documento final.
Tuvimos también en esa oportunidad una vigilia de penitencial que a mí personalmente pedimos perdón por varios aspectos, por varias situaciones de la iglesia, de pecado de la iglesia, pero era fuerte oír en la basílica, oír las palabras: con vergüenza pedimos perdón. Pedimos perdón con vergüenza por la guerra, por la injusticia, por los abusos sexuales en la iglesia, por los maltratos de la tierra. Oír esas palabras, pedimos perdón y sentimos vergüenza, de verdad que era estremecedor. Y es una invitación para todos nosotros de qué cosas como iglesia local, como grupos, como congregaciones, como instituciones, tenemos que pedir perdón y sentir vergüenza. Después continuamos las sesiones de trabajo, tuvieron algunas novedades. Este año había presencia de nuevos miembros, hubo una solicitud explícita del cardenal Grex a que rezáramos el rosario diariamente para pedirle a la Virgen María que guiara los trabajos sinodales. También en esta sesión, la oración de la mañana se empezaba cada día con el texto del Evangelio del día, y esto es muy importante porque hacía resaltar la palabra de Dios con su providencia, la palabra que nos era dada para el día, que siempre, siempre iluminaba los trabajos de esa jornada. También hubo una novedad, que había foros temáticos en los temas álgidos como pueblo de Dios y relaciones del obispo. Y entonces era fuera de las sesiones ordinarias del trabajo, y esos foros temáticos nos ayudaron mucho a tener una misma mirada, una misma comprensión de los temas. Y es muy importante que lo tomemos en cuenta en nuestras dinámicas eclesiales. Y claro, la gran novedad fue que a la final, cuando se votó el documento final, el Papa sencillamente lo aprobó y aprobó la publicación de inmediato sin hacerle ninguna modificación, porque no suele ser así. Este documento final ya está actualmente traducido oficialmente en 5 idiomas. Lo pueden encontrar en la página web. La introducción es muy diciente y nos anima mucho. Ya va presentando otro desafío, porque dice: cada nuevo paso de la iglesia es un regreso a la fuente, una experiencia renovada del encuentro con el resucitado que los discípulos experimentan en el cenáculo la tarde de Pascua. Entonces es muy importante para nosotros como iglesia retomar esos textos de la resurrección para propiciar un regreso a la fuente en nuestras comunidades. Ahí no lo voy a leer en aras del tiempo, pero el número 28 del documento final define muy bien lo que es la sinodalidad. Voy a leer solo las palabras que están en negrillas, que dice: en términos simples y sintéticos, podemos decir que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer a la iglesia más participativa y misionera, es decir, para hacerla más capaz de caminar con cada hombre y mujer irradiado de la luz de Cristo. Eso es la sinodalidad. El segundo desafío que quiero presentar esta tarde, además de lo anterior, ¿porque es necesario? Porque tenemos que entender que el sínodo de la sinodalidad es un proceso en respeto a toda la iglesia universal, a la iglesia toda se llama ahora, porque los aportes vinieron de todas las 6 regiones del mundo, y no es solo la voz de una persona, es la voz de la iglesia, de todos los que fuimos a la asamblea esencial, pero también de todos los que colaboraron en la fase diocesana y continentales. Entonces es muy importante entender la importancia de este documento final. Un segundo desafío que quiero presentarles es las claves de lectura. Creo que todos debemos de leer todo el documento, y creo que nos ayuda mucho a partir desde la humildad. El número 43 del documento, cuando habla de la espiritualidad sinodal, lo define muy bien. Tenemos que partir de disponernos para una conversión personal y común, porque si no tenemos esa disposición, vamos a leer el documento como un documento de contenido, y ese documento no está destinado para eso, está destinado para suscitar una renovación en la iglesia. Y la tercera clave es porque queremos ser mejor discípulos. Si vamos desde ese camino de humildad, una disposición a la conversión, un deseo de ser mejor discípulos, el lema, que es una iglesia sinodal para la comunión, participación y misión, lo podemos vivir más a profundidad. Bueno, continúo.
El documento final tiene 5 capítulos, por supuesto tiene una introducción, una conclusión, y fíjense que la palabra conversión aparece en 4 de los capítulos. El primer capítulo, que es el corazón de la sinodalidad, y sigue diciendo, llamados por el Espíritu Santo a la conversión personal. El segundo es juntos en el barco y es una llamada a la conversión en las relaciones, en la manera como nos relacionamos entre nosotros como iglesia, como personas, como comunidades. La tercera es echar las redes y es una llamada a la conversión de los procesos, o sea, que lo que hagamos como iglesia sea también, tiene que pasar por un proceso de conversión. Y el último que nos llama es el cuarto, una pesca abundante, la conversión de los vínculos, es decir, las iglesias locales entre sí, la ayuda mutua entre nosotros, cómo nos relacionamos como instituciones. Y el último capítulo que yo también os envío es ya una llamada concreta a formar un pueblo de discípulos misioneros en esta iglesia sinodal. Y esa formación, la manera como se plantea, también es un camino de conversión. Y presenta la conclusión, que es un banquete para todos los pueblos. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ah? 5 minutos. Ok. Ya pasó. El tercer desafío que les hago es que... ¿Cómo? Ya terminó. Que ya terminó. El tercer desafío es una conversión personal y comunitaria. Y les quiero sugerir, esta es una sugerencia personal, que cuando agarremos el texto empecemos a leernos primero, dándonos cuenta quién es el protagonista de ese número que estoy leyendo. Es el Espíritu Santo. ¿De qué me habla? Me habla de la Trinidad, me habla del bautismo, de la asamblea sinodal. ¿De quién me habla? ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos suscita? Después que pensemos, eso que estoy leyendo, ¿qué relación tiene con mi vida y con mi ser discipular? ¿Qué me llama la atención? Tenemos que hacer, hay una palabra que utilizan ellos en la introducción, que es tenemos que hacer también la conversión de los sentidos. La tercera pregunta es, ¿a qué me invita eso que estoy leyendo? ¿Qué me llama la atención a nivel personal, comunitario, institucional? ¿Qué elementos ofrece esa reflexión para mi conversión o para la conversión del equipo, de la comunidad con quien lo estoy leyendo? Esos 3 pasos tienen que ser vitales, esa lectura, para que realmente el documento y la reflexión que suscite en la comunidad nos vaya transformando. Y al finalizar la lectura terminemos con esta oración sencilla como las hace Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Habrá cosas que el Espíritu Santo nos va a ayudar a ver con mucha, mucha claridad, pero tenemos que disponernos con humildad, dispuestos a la conversión y un deseo de ser mejor discípulo. Voy a saltarme el ejemplo. Y el cuarto desafío a la vida consagrada. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que a lo largo de los siglos, los dones espirituales han dado lugar también a diversas expresiones de la vida consagrada. Desde el principio, la Iglesia ha reconocido la acción del Espíritu en la vida de aquellos hombres y mujeres que han elegido seguir a Cristo. Leo lo que está subrayado. La vida consagrada está llamada a desafiar a la Iglesia, así que con el permiso de los obispos, y a la sociedad con su voz profética. Estamos llamadas porque nuestra vida estructuralmente es una vida sinodal y de discernimiento comunitario. Y también recordemos que nosotros tenemos una contribución especial que hacer al crecimiento de la sinodal de la iglesia, porque la vida consagrada de nuestras comunidades, como tenemos personas de distintos continentes, distintas culturas, somos un laboratorio de interculturalidad que puede ayudar al mundo a crear relaciones más fraternas. Entonces, de aquí llega mi parte. Encantada de que me hayan escuchado. Muchísimas gracias. Voy a salir de la pantalla. Hola. Gracias. Muchas gracias, hermana, por su bellísima exposición, muy ilustrativa, muy completa. No se pasó del tiempo, estuvo muy ajustada a la disciplina de los tiempos. Le agradecemos eso. Gracias. Bueno, vamos a recordar que los que quieran hacer una pregunta la vamos a hacer al final. Vamos a tener un periodo de preguntas, pero por favor pásenlas por escrito en el chat del Zoom para yo leerlas y así hacerlo más eficiente en el tiempo. Vamos a dar la palabra, al profesor Rafael Luciano. Muy
muy conocido, es el teólogo venezolano, perito en el sínodo y ha escrito además varias obras sobre el sínodo de la sinodalidad. Es un experto en la materia, de manera que sin mayor presentación damos la palabra al profesor Luciano. Eh, Muchas gracias, Manuel, la hermana Fátima y a Monseñor Juan Carlos que estamos hoy compartiendo sobre este tema que es importante porque el sínodo no terminó, sino que se inicia la tercera fase, que es la que estamos en este momento viviendo, iniciando durante todo este próximo año 2025 y que nos invita pues a las iglesias locales cómo poner en práctica esto que ha sido el proceso sinodal y que en el documento final se nos da a conocer. Voy a compartir algunos elementos que nos ayudan a ver la imagen de iglesia. ¿Qué iglesia, qué eclesiología está detrás del proceso sinodal? 6 aportes muy concretos que no pretenden agotar la temática en el documento, pero que nos ayudan a situar lo que fuimos haciendo a lo largo del discernimiento y de la redacción del documento. Durante el proceso sinodal se van recibiendo los aportes en todos los idiomas de todos los países que van participando y esos aportes se van procesando a través del equipo de redacción en interacción con el grupo de teólogos y de teólogas y canonistas y se van organizando hasta llegar pues al documento final. Quisiera destacar 6 elementos que nos pueden ayudar a ver ese proceso que se ha hecho. En primer lugar, situar el sínodo en el marco de una nueva fase en la recepción del concilio que ha llevado a una ulterior recepción. Estos dos momentos son muy importantes. En el 2013, como conocemos, pues Francisco abre una nueva fase del Vaticano II y esa se centra en la eclesiología del pueblo de Dios, el capítulo segundo de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, el Lumen Gentium. El camino sinodal, desde esa nueva fase, logra una maduración y en el informe de síntesis del 2023 dice que estamos en una ulterior recepción, que sería una ulterior recepción de esa fase que en el 2013 se abre, es decir, un proceso de maduración. El documento final de este octubre del 2024 reconoce que estamos ante un verdadero acto de una ulterior recepción del concilio, prolongando su inspiración y relanzando su fuerza profética para el mundo de hoy. Esto es muy interesante porque los pontificados se caracterizan por una recepción conciliar. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, cada uno enmarca su pontificado dentro de una recepción conciliar. Pero en el Papa Francisco no solo tenemos una nueva fase, sino que a lo largo de su pontificado, por el proceso sinodal mismo, se da otro salto y se logra lo que se llama esa ulterior recepción. El punto de partida del documento y de esta recepción conciliar es el bautismo. Nos pareciera a nosotros pues muy común decir bautismo o son bautizados, pero el bautismo durante el proceso de las consultaciones desde la fase diocesana no fue algo tan consciente. Una conferencia episcopal durante las consultas que se hicieron al inicio decía que estaban redescubriendo la teología del bautismo. Estamos cumpliendo ahora 60 años después del concilio y todavía estamos en este proceso de comprender las implicaciones de lo que significa el bautismo y la implicación de cómo este sacramento nos dota de derechos y de deberes, algo que en la conciencia cristiana muchas veces no está, sino solo el carácter de membresía a la iglesia. Nos dota de derechos y deberes y un ejemplo concreto es la escucha. La escucha no es una concesión, es un derecho de quien es escuchado y es un deber de la autoridad que debe escuchar. Entonces, fíjense, la fundación bautismal que nos da esa identidad, dice el documento, nos constituye en sujetos y nos constituye en lo que se llama pueblo de Dios, una iglesia pueblo de Dios, una iglesia en la que todos los sujetos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Un segundo aspecto es que se logra
luego de distintas fases, como decía anteriormente, de recepción del concilio de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, se logra con el proceso sinodal asentar esta definición de iglesia pueblo de Dios. Para poner un ejemplo, en las discusiones surgía pueblo de Dios o cuerpo de Cristo, decían algunos. Cuando el documento asume Iglesia, pueblo de Dios, está remontándose a lo que los padres conciliares durante el Concilio Vaticano II dijeron y se encuentra en las actas del concilio y en toda esa discusión. Cuando se habla de cuerpo de Cristo, es una metáfora para hablar de la articulación en la iglesia entre todos, pero no es la definición de iglesia. ¿Qué hace el documento final? Asume la definición, iglesia es pueblo de Dios, y agrega estas dos expresiones que son muy importantes porque es donde se da ese paso ulterior en la recepción. Pueblo de Dios como sujeto comunitario e histórico y pueblo de Dios en un lugar. ¿Qué significa esto? El sujeto, dice ese pueblo, no es nunca la mera suma de los bautizados, sino el sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y la misión. Cuando se dieron las fases anteriores de los pontificados en la recepción del concilio, se acentuó una noción de iglesia universalista que en el Instrumentum Laboris del 2023 le hace una crítica hablando del universalismo abstracto que caracterizó a la iglesia. Ese modelo fue el modelo que durante el segundo milenio reinó, pero así no era en el primer milenio, y el Concilio Vaticano II había logrado dar un giro a las iglesias locales. Por eso dice histórico, comunitario e histórico. Esto es muy importante porque en el año 85, 1985, se celebró el Sínodo Extraordinario y ahí se dijo, sin ninguna fundamentación, que la iglesia como pueblo de Dios era un concepto sociológico. Y eso hizo que la definición de iglesia como pueblo de Dios se puso a un lado, se relativizó. ¿Qué hace el proceso sinodal? Profundiza lo que el Papa desde el inicio asumió en Evangelii Gaudium con mucha claridad. La iglesia es pueblo de Dios y dice comunitario, sujeto comunitario e histórico, social, en una historia, en una realidad social, económica, política. Es decir, la iglesia no existe en el aire, existe en una realidad territorial concreta. Y luego nos ayuda a comprender cómo este carácter de pueblo de Dios como sujeto comunitario supone que todo sujeto en la iglesia, laicas, laicos, presbíteros, religiosas, religiosos, episcopado, todo sujeto en la iglesia actúa siempre en búsqueda de la comunión y el consenso. Y se escogió para el proceso sinodal, desde el documento preparatorio hasta llegar al documento final, el modelo de el obispo San Cipriano en el primer milenio, porque es quien mejor formula en el ejercicio episcopal el modo de hacer iglesia pueblo de Dios. Y se usa este triple principio de San Cipriano. Nada sin el obispo, porque es la iglesia local; nada sin el consejo de los presbíteros, porque es esa comunión de los sujetos en la iglesia local; y nada sin el consenso del pueblo, es decir, del resto y la totalidad de los fieles. Con esto San Cipriano ofrece un modelo donde no puede actuar el obispo sin el presbiterio y sin el resto del pueblo de Dios; no puede actuar el presbiterio sin el obispo y sin el resto del pueblo de Dios; no puede actuar el pueblo de Dios sin que a su interior se encuentre situado el obispo y el presbiterio. Toda una circularidad de lo que implica la cultura de la comunión y del consenso. Cuando decimos pueblo de Dios, supone la diversidad de carismas, de ministerios, de capacidades, de conocimientos, de experiencias. Y este concepto entonces nos ayuda a comprender que el modelo de iglesia, pueblo de Dios, supone cómo integramos, reconocemos e integramos en la vida de la iglesia la diversidad
de sujetos en sus experiencias, conocimientos, capacidades, ministerios, carismas, y no solo a los ministerios o no solo los carismas. Esto es un avance que se logra a lo largo de la lectura del documento como una manera de ser iglesia que no se limita solo a la ministerialidad. Un tercer aspecto que es fundamental para comprender todo el proceso sinodal es el concepto de sensus fidei, el sentido de la fe de todos los fieles. Y se recupera, se profundiza y se madura el texto de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, el número 12, que es donde aparece la expresión del sentido de fe de todos los fieles. Y fíjense que el texto comienza diciendo la totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo, del Espíritu Santo, pero es la totalidad. ¿Se acuerdan? En el número anterior decía, el pueblo no es la suma de agregados, de individuos, sino esa totalidad es precisamente el Lumen Gentium 12. Nunca la iglesia se entiende como un agregado, como pequeñas burbujas, sino en esa relación de totalidad, de comunión, de consenso. Y el texto nos ayuda, como pueden apreciar en la lectura, a ver que el Espíritu, y esto explica el por qué las mesas en el sínodo, el Espíritu no solo santifica y guía al pueblo a través de los sacramentos y ministerios, sino que también distribuye sus dones a cada quien como el Espíritu quiere. ¿Se acuerdan las mesas como la hermana Fátima ponía en esa imagen? Precisamente en las mesas tenemos variedad de vocaciones, ministerios, carismas, y a la vez tenemos no solo ministerios, sino todo aquel que puede contribuir con los dones que el Espíritu le ha dado. Esto es muy importante porque cuando hablamos de inclusión y exclusión en la iglesia, la pregunta es si somos nosotros los que estamos siendo obstáculos para que otros sean incluidos y reconocidos en la iglesia y si estamos dejando que el Espíritu realmente actúe con libertad. Fíjense por eso Lumen Gentium 12 que inspira todo el proceso sinodal completo y diseña esa aula sinodal que vimos en la foto. El camino, dice el documento final, de todo el proceso en cada etapa, llevado por este concepto del sentido de la fe de todos los fieles, es decir, de todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a través de las escuchas, los discernimientos que se fueron haciendo, la construcción de decisiones en conjunto, se va ejercitando y practicando este concepto teológico del sentido de la fe. Esto es tan importante que la iglesia solo usó 2 veces el sensus fidei antes del sínodo. La primera y la segunda, esas 2 veces fueron en relación a los dogmas marianos, los dos dogmas, Inmaculada y Asunción. Luego no se usó más y no se usó como ejercicio, como práctica. El sínodo lo incorpora no solo desde la teología del sensus fidei, sino desde su práctica. Y por eso es que todo el proceso que va desde la escucha hasta la elaboración de una decisión se inspira en esta dinámica del sensus fidei. Luego encontramos pues que esta teología del sensus fidei quiere buscar, como dice en el número 22, el consenso, una iglesia que no impone, que no quiere dar una orden desde arriba y que luego vaya y simplemente sea aplicada, sino que pasemos a una cultura del consenso de todos los fieles. Porque sin el consenso no podemos sentir pertenencia a la iglesia, pertenencia a la iglesia. Y esto es fundamental para entender lo que estamos pues viviendo en el contexto eclesial. Dice el fundamento en el número 23 de este concepto, como es el bautismo, como comenzábamos al inicio. El bautismo nos constituye en pueblo de Dios. Por el bautismo tenemos los mismos derechos y deberes para poder hacer iglesia entre todos y entre todas por igual. Esto es un elemento por eso fundamental, que ojalá que podamos profundizar en parroquias y en comunidades las implicaciones que tiene el bautismo.
Un cuarto aspecto, ¿cómo se avanza? Si hay alguien que está haciendo dibujitos, por favor. ¿Cómo se avanza en el concepto de sinodalidad? Cuando decimos iglesia sinodal, no es lo mismo que decir iglesia constitutivamente sinodal. A la vez que decir iglesia pueblo de Dios, que ese pueblo de Dios sea constitutivamente sinodal, tiene también sus diferencias en la comprensión. Vamos a ver esto. La asamblea en un sínodo es el sujeto que decide. No son individuos dentro de la asamblea, sino la asamblea en su conjunto. Por eso los documentos son votados y la mayoría decide la aprobación de cada número de un documento sinodal. En el número 12, fíjense que lo que dice, la asamblea, otra vez el sujeto, la asamblea en su totalidad, reconoce y testimonia que la sinodalidad es dimensión constitutiva de la iglesia y ya forma parte de la experiencia. Es dimensión constitutiva de la iglesia. La asamblea en su conjunto con la autoridad que tiene hace ver esta definición de iglesia constitutivamente sinodal. ¿Por qué es tan importante? Porque 2 años antes podíamos decir, bueno, la iglesia es sinodal, algunos decían sí, otros decían no, algunos decían eso es algo como una práctica, un método, otros decían no, esa es la definición de iglesia. Cuando la asamblea asume el concepto y el Papa dice que el documento final es magisterio ordinario, estamos en un salto cualitativo, porque decir entonces iglesia sinodal significa que es constitutivamente propio a la esencia de la iglesia que sea sinodal. Sinodal no es sínodo, sínodo es una forma de un organismo sinodal, pero no agota la sinodalidad. Hay muchas otras formas, como puede ser un consejo pastoral en la parroquia, como puede ser un consejo diocesano pastoral, como pueden ser organismos de consulta que existen en muchos casos, como puede ser un sínodo diocesano. Cualquier cantidad de organismos que permitan esta forma de ser y de proceder que nos lleven a construir consensos. Dice el documento en el número 28 que se ha ido madurando este significado. Y entonces se habla del caminar juntos, como se nos ha dicho, orientado a la misión, pero fíjense los pasos que da para que haya sinodalidad. Reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial. Reunirse en asamblea. Escucha recíproca, diálogo, discernimiento comunitario y llegar a un consenso y la toma de decisiones. Asamblea más las dinámicas de comunicación, escucha, diálogo, discernimiento, hasta llegar a una toma de decisión. No se hace una asamblea sinodal solo para conocernos y sentirnos más cercanos. En cuanto a asamblea sinodal, implica la reunión con la finalidad última de tomar una decisión para la misión de la iglesia. Entonces, fíjense cómo me define una manera de ser, una manera de proceder, una manera de trabajar en la iglesia, en todos los niveles, en cualquier institución eclesial. Por eso, hoy en día, una institución dentro de la iglesia que no consulte, que no trabaje en conjunto decisiones, no es una iglesia constitutivamente sinodal. El documento avanza citando la CTI que ven ahí, es la Comisión Teológica Internacional, citando a la Comisión Teológica en el documento sobre sinodalidad, dice en el número 87 lo siguiente: toda la comunidad en la libre y rica diversidad de sus miembros es convocada, no algunos, toda la comunidad, para orar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para que se tomen decisiones. Fíjense que la sinodalidad siempre apunta a tomar decisiones para la misión de la iglesia, entre todos. Una frase que dice el documento, decisiones compartidas. Al final lo dice acá, discernir, alcanzar el consenso, decidir mediante el ejercicio de las diferentes estructuras e instituciones de la sinodalidad.
siempre con el fin de la misión. Punto quinto, los organismos a través de los cuales se da una vida sinodal, los organismos de participación y los procesos decisionales. Los organismos de participación, como anteriormente decía, pueden ser los consejos pastorales, pero también en cualquier institución eclesial donde exista un consejo directivo o una instancia donde se tomen decisiones, ese lugar debe ser considerado de manera sinodal en su manera de proceder. Dice el número 103, los miembros, imaginémonos cualquier tipo de organismo, que pertenecen a ese organismo son en función de su rol eclesial, según sus responsabilidades diferenciadas en las distintas capacidades, carismas, ministerios, experiencia, competencia. Si yo tengo a alguien que no sabe de construcción y yo le pido a esa persona que me construya una casa, pues seguramente la casa se va a caer. Cuando el documento me está diciendo las competencias, las experiencias, los carismas, los ministerios, es como conformamos estos organismos con las distintas vocaciones para que se puedan tomar decisiones que correspondan lo mejor posible a una iglesia que quiere responder a la misión actual. Cuando a la vez se nos propone que en estos organismos se elaboren los procesos decisionales de manera muy precisa, no de cualquier modo. Fíjense cómo el número 90 va desgranando una serie de ideas sobre cómo elaborar decisiones en los organismos de participación. Trabajo conjunto de discernimiento, consulta, cooperación, que informa y apoya la posterior toma de decisiones. Luego dice, la articulación contribuye a que las decisiones que se tomen sean fruto de la obediencia de todos a lo que Dios quiere para su iglesia. El proceso debe prever también la fase de aplicación de la decisión y de su evaluación. Esto es algo novedoso porque en la iglesia no estaba o no existe, de hecho, por ejemplo, en el caso de los obispos, en el Código de Derecho Canónico no existe una norma que les obligue a rendir cuentas. El documento final, siendo ahora asumido como magisterio ordinario, ya propone que se incorpore la evaluación y hay toda una parte sobre rendición de cuentas en toda instancia y a todo sujeto en la iglesia, cualquier sujeto en la iglesia, en cualquier instancia donde se tomen decisiones. Esto también es una pues novedad. Y para terminar esta parte, el documento ofrece en el 91 los casos donde esto se da. Dice, la autoridad está obligada a consultar antes de tomar una decisión. Tiene el deber de escuchar a quienes participan y no puede actuar como si no los hubiera escuchado. Ahora, la novedad la dice al final. Tiene que dar una razón que prevalezca y que debe ser convenientemente expresada si la decisión de esa autoridad es distinta a la del proceso que llevó a un discernimiento para tomar una decisión. Esto es también algo nuevo porque, como dice el documento y todos los documentos del sínodo y la experiencia que existe en la mayoría de las estructuras eclesiales, las dinámicas son de arriba a abajo. Se dice algo y el resto simplemente lo debe poner en práctica. Cuando se incorpora aquí esto, una autoridad debe dar una razón, el por qué tomó una decisión o el por qué no tomó una decisión acorde con la comunidad con la cual ha hecho el discernimiento. Por eso supera esta relación entre consultar y deliberar. Si consulto no es distinto a deliberar, hasta ahora lo había sido en los sínodos. Los sínodos eran solo para hacer consultas y le ofrecían al Papa su consulta. Cuando el Papa asume ahora como magisterio ordinario el documento final, prácticamente le dio carácter deliberativo a la asamblea, que es lo que Episcopalis Communio, que es la constitución apostólica con la que se reforma el sínodo, ofrece. Finalmente, pues rendición de cuentas, que es la gran novedad también, que el número 103 lo tienen también, deben evaluar y rendir cuentas de su labor
y no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito pastoral. Hacemos planes pastorales, los ponemos en marcha, pero luego no hay una evaluación del plan pastoral y la sociedad va cambiando. Entonces, ¿cómo entender la rendición de cuentas en los distintos niveles y coloca la experiencia de la vida consagrada como una manera en la que podemos ver y aprender de cómo se toman decisiones, cómo se pueden llegar a decisiones y cómo se pueden evaluar pues decisiones? El sínodo pues nos ayuda a un modelo de iglesia que para muchos puede ser nuevo, pero que responde a la tradición de la Iglesia Católica en el primer milenio. Y esto es importante situarlo porque muchas de las críticas que escuchamos implican un desconocimiento muy grande de la tradición de la Iglesia Católica, primer milenio, y sobre todo al Concilio Vaticano II, en el cual se enmarca esta recepción que estamos viviendo como iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Interesantísima su exposición y, como siempre, muy profunda, tocando los aspectos más importantes de la sinodalidad y de este último sínodo que nos ha revolucionado nuestra forma de ver la iglesia. En todo caso, ojalá que este proceso sea irreversible y continuemos adelante en el camino que ya se inició. Ahora vamos a darle la palabra inmediatamente a Monseñor Juan Carlos para que nos hable sobre el papel del obispo en ese documento final y, bueno, cualquier aspecto que él quiera tocar. Monseñor es obispo de Petare, es el primer obispo de Petare, de la recién creada diócesis de Petare. Va a cumplir 3 años la diócesis y estudió su teología en Estados Unidos, especialización en el Instituto Bíblico de Jerusalén. Se ordenó en el año 92. El Papa Francisco lo nombró obispo de Acarigua Araure en el 2015 y ahora ejerce como un brillo la diócesis de Petare. Tiene la palabra Monseñor Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos y a todas y saludos, ¿no? Para que vean que somos tan sinodales aquí en Petare, pues allí aparece el nombre de la hermana María Fátima porque utilizamos la misma computadora y utilizamos el mismo medio para comunicarnos. Es una gran experiencia de sinodalidad, ¿no? Pichirres. Me alegra muchísimo pues poder compartir con ustedes, ¿no? Y me toca a lo mejor hablar un poco la cuestión más dura, que es el rol del obispo en este proceso sinodal. Y a mí me gusta mucho cuando se habla del sínodo, de la sinodalidad, hablar más que de un proceso, de un camino sinodal. Y creo que ese camino sinodal es un camino que no va hacia adelante, sino que es un camino que va de regreso, de retorno. Y eso lo afirma pues el documento en el número 1. Dice, cada nuevo paso de la vida de la iglesia es un regreso a la fuente, ¿no? Una experiencia renovada del encuentro con el resucitado que los discípulos experimentaron en el cenáculo la tarde de Pascua, ¿no? Y creo que eso es como lo fundamental. ¿Dónde va el sínodo y dónde quiere ir la iglesia? Pues quiere regresar a su origen, a lo que es constitutivamente iglesia y a lo que realmente pues estamos llamados a hacer, que no es otra cosa sino el anuncio de la buena nueva del Evangelio de Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el rol del obispo? ¿O qué hace el obispo en toda esta cosa? ¿Dónde se ubica el obispo? Yo quiero partir del documento síntesis que se terminó en el año 2023, ¿no? En el documento síntesis del 2023, aquí otra mujer me está también moviendo. Ajá. En el documento síntesis del 2023, en el 12, en el capítulo 12, en la letra C, creo que habla del ideal de un obispo sinodal. O sea, cómo debe ser un obispo sinodal. El documento dice, el documento síntesis 12C, dice, el obispo tiene un papel insustituible. O sea, es decir, insustituible. O sea, que el papel del obispo no lo puede sustituir nadie. No puede nombrar el obispo pues a un vicario para la sinodalidad.
No puede nombrar el obispo una religiosa para la sinodalidad o un equipo para la sinodalidad, sino que el obispo tiene un papel insustituible pues, en ese proceso sinodal. Esa palabra yo creo que es clave y es fundamental en lo que estamos llamados a hacer como obispo sinodal. Dice, el obispo tiene un papel institucional en poner en marcha y animar el proceso sinodal en la iglesia local. Es decir, que yo creo que pudiéramos afirmar que si el obispo no está convencido de la sinodalidad, no vamos a alcanzar y no vamos a poder llegar a tener una iglesia sinodal, porque es un rol y un papel que no puede delegar en nadie, o sea, no lo puede sustituir nadie, ¿no? Sigue diciendo este mismo texto, el 12c, ¿no? ¿Cómo lo hace el obispo? ¿Cómo promueve esa iglesia? Dice, promoviendo la circularidad de lo que hablaba Rafael Luciano, ¿no? Promoviendo la circularidad entre todos, algunos y uno. O sea, que lo que le toca al obispo es promover la circularidad, es decir, la comunión, la comunidad, ese proceso pues de sentarnos y poder vernos las caras juntos en una comunidad de amor y de hermano. El ministerio episcopal, el uno, lo define el mismo texto, es decir, el uno, el obispo es solo uno, ¿no? Valora la participación de todos, lo que hablaba pues Luciani de Lumen Gentium y todo el bagaje eclesiológico del Concilio Vaticano II, ¿no? El obispo es uno, valora la participación de todos los fieles, gracias a la aportación de algunos más directamente involucrados en el proceso de discernimiento y de decisión. Es decir, que hay esa circularidad entre el obispo, los presbíteros, la religiosa, los religiosos y los laicos. Es decir, uno, todos y algunos, ¿no? ¿Y cómo hace todo eso? Pues valora esa aportación directamente involucrada en el proceso de discernimiento y de decisión. Es decir, todos los organismos de participación y de gobierno. La convicción, me gusta mucho esa palabra que dice el 12c. La convicción, o sea, en primer lugar, el obispo es insustituible. Segundo, la convicción con la que el obispo asuma la perspectiva sinodal y el estilo con el que ejercita la autoridad influyen de manera determinante en la participación de sacerdotes, diáconos, de laicos y laicas, consagrados y consagradas. El obispo está llamado a ser para todos un ejemplo de sinodalidad. O sea, qué impresionante de este número, las palabras insustituible, convicción y ejemplo de sinodalidad. ¿Quién quiere ser obispo con esa gran tarea? Pues recémosle al Espíritu Santo, ¿no? Pero eso es realmente, yo creo que el núcleo de lo que está llamado a ser el obispo en esta iglesia sinodal, que no es otra cosa sino regresar a la fuente y al origen y a la iglesia de Jesús. En este mismo sentido, en el número 12e, dice, también el obispo, bueno, son muchas, dice, las esperanzas respecto al obispo, con frecuencia son muy altas. A veces lo que se espera del obispo es muy alto, ¿no? Gracias a Dios que Dios me dio la capacidad de medir un 85, ¿no? Las esperanzas respecto al obispo con frecuencia son muy altas, ¿no? Y muchos obispos se lamentan de una sobrecarga de compromisos administrativos y jurídicos que les hacen difícil realizar plenamente su misión. Pero dice algo muy bonito en este número 12e. También el obispo debe contar con su propia fragilidad. Y creo que ahí recuerda lo de San Pablo. Es en la fragilidad donde nos hacemos fuertes, porque ya no es mi proyecto, sino el proyecto de Dios y la asistencia del Espíritu. Seremos, yo creo que fuertes en la medida en que seremos más frágiles y en la medida en que podamos pues sentir que necesitamos que la obra no es nuestra, sino de Dios.
sigue diciendo eso. También el obispo debe estar con su propia fragilidad y con sus limitaciones. Y no siempre encuentra apoyo humano o espiritual. Entonces, muchas veces, pues yo creo que también allí está la clave, ¿no? A veces, ¿cómo también hacemos para participar? Que participen todos, para invitar a todos, para que vengan todos. Pero yo creo que no es otra cosa, sino pues el hecho de que el obispo debe hacerlo como el 12C, con la convicción y con el ejemplo de su vida, de que está realmente convencido de que es necesario regresar a las fuentes y a la iglesia de Jesús. Ahora, creo que eso de San Cipriano pues es muy interesante porque muchas veces lo que uno escucha en la calle solamente es cuando hablamos nada sin el obispo. Pero a veces decimos nada sin el obispo, pero sin su iglesia. Y no se puede pues hablar del obispo sin la iglesia. O sea, nadie puede decir, yo no quiero nada con el obispo de Petare, pero quiero algo con la iglesia de Petare. Como no puedo querer nada con la iglesia de Petare, si no quiero nada con el obispo, ¿no? Entonces, eso de San Cipriano es bien interesante, porque nada sin el obispo, nada sin el presbítero y nada sin el pueblo. O sea, son tres elementos y tres realidades, pues que tienen que estar centrados y que tienen que estar sentados en una misma mesa, yo creo que a la imagen de la Trinidad. ¿Qué es lo que más me gusta de de todo el documento? Y voy ahora al documento final. ¿Qué es lo que más me gusta de todo el documento final? Que el eje fundamental del documento final es la conversión. Sin conversión no habrá ni iglesia sinodal, ni hablar auténticamente cristianos discípulos de Jesús. Y yo creo que sin conversión tampoco va a haber salvación ni vida eterna. Entonces creo que el eje fundamental y central es la conversión. Y lo pone en varios aspectos, en lo que llamaba Fátima, ¿no? El llamado por el Espíritu Santo a la conversión, es decir, cómo cambiar nuestra vida y nuestra espiritualidad para escuchar al Espíritu Santo, que se concretiza en esa comunidad y en esa comunidad donde nos sentamos todos. La conversión a las relaciones, la conversión a los procesos. Estamos más acostumbrados a una iglesia de eventos y vivimos de eventos en eventos, pero si nosotros queremos realmente ver que es un proceso el camino sinodal y que es un proceso también la conversión, pues yo creo que es necesario convertirnos a que pasar de una mentalidad de eventos a una mentalidad de procesos. Y los procesos son lentos, y son lentos porque tenemos que tratar de involucrar a todos, ¿no? Creo que a veces en nuestra iglesia hemos pasado más de campañas en campañas, de eventos en eventos, de show en show y de muy pocos procesos discipular que nos llevan a la. Y la otra cosa de la conversión es la conversión a los vínculos. O sea, cómo vincularnos todos y cómo relacionarnos todos. Pero creo que América Latina ha hablado mucho en los documentos de América Latina sobre la conversión, pues personal. Eso yo creo que es fundamental. Y la conversión personal es cambiar la mente, la mentalidad, es decir, la concepción, la idea que tenemos de iglesia, la concepción y los conceptos y las ideologías. Yo creo que allí tenemos que hacer pues todo ese cambio de mentalidad. Muchas veces en la iglesia solo hablamos de conversión durante la Cuaresma para rezar el Santo Via Cruz y el Santo Rosario y hacer las procesiones pues vestidos de morado. Pero creo que la conversión tiene que ser un proceso del día a día de los cristianos y tiene que ser un proceso que nos ayuda a cambiar nuestra mente. Eso dice la palabra de Dios, o sea, convertirnos es cambiar nuestra forma de pensar. La conversión comunitaria, de caminar juntos, pero ¿hacia dónde caminamos? Hacia el reino. Pero para caminar al reino es necesario tener la experiencia con el resucitado. Luego, la conversión pastoral es como pasar de mi modo de hacer las cosas al modo de Jesús. No estoy llamado a hacer las cosas como yo quiero o como a mí me parece que son mejor, sino cómo hacerlas al modo de Jesús. Y creo que lo gran novedoso de esta conversión que anuncia este documento es la conversión relacional. Muchas veces nosotros no nos sabemos relacionar. Y cuando no tenemos cultivadas unas relaciones sanas, unas relaciones buenas, pues es necesario que esas relaciones son lo que construyen la comunidad.
Y esas relaciones deben de salir y deben hacer efectos al modo de Jesús. Cuando estaba hablando ahora con un padre y estaba leyendo un poquito el directorio para la vida pastoral de los obispos, y es muy interesante, creo que hay que desempolvarlo y releerlo, porque el documento, el directorio para la vida pastoral del obispo, pues habla específicamente de las dos cosas que debe ser el obispo. En primer lugar, principio visible de unidad y de relación. Y eso es lo que dijo el Concilio Vaticano II. O sea, el obispo, su principal carisma es ser ministro de la unidad y de la relación. Ahora, pues yo creo que a veces nosotros tenemos que esforzarnos cuando no tenemos el carisma de la unidad, a lo mejor hay que pedirlo profundamente al Espíritu Santo que nos lo dé, porque el obispo es el principal garante de la unidad de su iglesia. En el documento nuevo, el documento final, desde el número 68 habla cómo los ministros ordenados están para el servicio de la armonía, es decir, de la comunión y de la participación. El obispo es, pues, en ese sentido, el principal garante de la unidad visible de la iglesia. En el número 69 del documento final dice, la tarea del obispo es presidir la iglesia local, o sea, el que preside. El que preside no significa que es el rey, sino significa que es el primero. Y es el primero que debe caracterizarse, pues, porque su vida es un ministerio, es decir, un servicio. Entonces, la tarea es presidir la iglesia local como principio visible de unidad. Es decir, que cuando el obispo preside, siempre debe buscar la unidad en su interior y con el vínculo de la comunión con todas las iglesias. Eso es lo fundamental del obispo, ser pues garante y construir y buscar siempre la unidad. Ese mismo número 69 dice, al que es ordenado obispo, no se le confían prerrogativas. Es decir, no se le confían prerrogativas. Eso creo que en el directorio para el ministerio pastoral del obispo está clarísimo. O sea, no estamos llamados, no es un estatus el ser obispo, sino es un servidor de todo, es un servicio y ese debe vivirse como un ministerio. Entonces, al que es ordenado obispo no se le confían prerrogativas y tareas que debe realizar solo. El obispo no debe ser la ánima sola en una iglesia particular, que lo hace todo, ¿no? Que él lo piensa, lo decide, lo ejecuta, lo evalúa y todo está felizmente correcto, ¿no? Sino, pues no se le confía prerrogativas que debe realizar solo. Yo creo que el hacer cosas solos, a lo mejor salen buenas, bonitas y extraordinarias, pero no es de la iglesia de Jesús ni es de la iglesia sinodal. Dice, al contrario, recibe la gracia y la tarea de reconocer, discernir y componer en la unidad los dones del Espíritu Santo sobre las personas y las comunidades, trabajando en vínculo sacramental con los presbíteros, que es lo que hablaba pues Luciani de San Cipriano. O sea, el obispo pues está llamado a realizar, a trabajar en primer lugar con los presbíteros, porque son sus principales colaboradores, son sus hijos, son sus amigos, son sus hermanos. Entonces no se puede entender el obispo sin su presbiterio. Él dice, entonces recibe la del Espíritu, derrama sobre las comunidades, sacramental con los presbíteros y los diáconos, corresponsables con él del servicio ministerial en la iglesia local. De este modo, realiza lo que es más propio y específico de su misión en el contexto de la preocupación por la comunión de las iglesias. Creo que todo esto pues va centrando la importancia, el rol y yo creo que lo esencial, lo fundamental del obispo en nuestra calidad de servicio. El número 70, ya casi voy terminando porque ya Luciani me está mandando un mensaje que me calle. El 70 dice, el del obispo dice, es un servicio. El del obispo es un servicio. No es un estatus, no es un rol, no es otra cosa, sino un servicio, es decir, un cachifo, no el que limpia, el que barre, el que cuida, el que está atento, ¿no? Es un servicio.
en y con y para la comunidad, realizado a través de la proclamación de la palabra, presidiendo la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Por ello, la Asamblea Sinodal desea, y aquí viene una cosa bien dura, ¿no? Dice, pero no lo digo yo, lo está diciendo el texto, creo que le escribió eso la Madre Fátima. Dice, por ello la Asamblea Sinodal desea que el obispo, que el pueblo de Dios tenga más voz en la elección de los obispos. Está como duro. Todas estas monjas levantan la cabeza y dicen que sí. Dice, por ello, la Asamblea Sinodal, dice, desea que el pueblo de Dios tenga más voz en la elección de los obispos. Y yo creo que tal vez, porque a lo mejor ayuda a discernir, pues, no quién va a ser obispo, sino quién tiene el carisma de la unidad y el carisma de la relación para ejercer ese servicio en la iglesia. Así que si hay alguien que quiere ser obispo, debería de caracterizarse por ser principio de unidad y de relación, pues, y de ejercer ese carisma, pues, desde muy temprano, ¿no? Y el número 71, y termino con esto, dice, el número 71 dice, los obispos también necesitan ser acompañados y apoyados en su ministerio. Los obispos también necesitan ser acompañados, que no es fastidiado, ¿no? Y apoyados en su ministerio. No es en el obispo, sino es en el ministerio del obispo, es lo que vamos a acompañar y es lo que vamos a caminar juntos, ¿no? No es cuidar al obispo y lavarle el alma, la cuestión y que esté bonito y bien presentado, sino es en el ministerio episcopal. Y el ministerio episcopal es ser principio de unidad, ¿no? Y en ser principio de unidad, pues también va a implicar toda esta cosa. Quiero terminar, pues porque antes de que nos estábamos conectados, estábamos teniendo nuestra oración. Y en nuestra oración estábamos estudiando, pues, el número 13 y tomábamos la cita bíblica de Juan 21 al 12, en el número 13 del documento. Y dice que María Magdalena se fue al sepulcro a buscar un muerto que no encontró. Pues lo que encontró fue una tumba vacía. Y dice que María Magdalena encontró, pues, al Señor y fue a ver a Simón y al otro discípulo. Y en el número 13 termina diciendo, dice que el Señor la envía a anunciar su resurrección a la comunidad de discípulos. A María Magdalena la enviaron a anunciar la resurrección a la comunidad de discípulos. ¿Quién anuncia el evangelio a los obispos? Si no es a través del pueblo de Dios, especialmente de los más lejanos, de los más pecadores, de los que necesitan la mayor misericordia, de aquellas María Magdalenas del mundo de hoy. Creo que necesitamos mucha humildad para dejarnos anunciar el reino que Dios ya sembró y que está presente en medio de nuestras comunidades y que muchas veces no somos capaces de verlo. Creo que cuando hablamos muchas veces del episcopado, decimos que con el episcopado tenemos la plenitud del sacerdocio, pero a veces actuamos como que tenemos la plenitud de la perfección. Y creo que ese camino de conversión, los primeros que estamos llamados a vivirlo, somos los obispos, que somos los que tenemos que ser testigos de esa unidad y del caminar juntos en una iglesia sinodal. Luciani, ya terminé para que estés contento. Muchas gracias, monseñor, por su excelente exposición. Ciertamente resulta interesante esa mayor participación de la comunidad de fieles en la elección de los obispos. Vamos a ver qué significa eso, cómo se traduce eso. Bueno, es un poco también, como usted decía, volver a la iglesia primitiva. También antes participaba más la comunidad en la elección de los obispos. Pero en todo caso, eso puede ser interesante desde el punto de vista de que la gente opine en quién le parece que podría ser. No para elegirnos en forma democrática, porque eso tampoco es la idea. Hay unos aspectos también en el papel de los obispos, que es el tema de la cogobernanza.
y eso me imagino que puede decirse que alivia un poco la tarea que tiene, la inmensa tarea que tiene el obispo cuando se puede ver asistido en las decisiones de una cantidad de fieles que lo pueden apoyar, lo pueden acompañar. No para fastidiarlo, sino para ayudarlo, como decíamos, señor. Bueno, hemos avanzado un poco en el tiempo más de lo que teníamos previsto, de manera que vamos a ver el orden que habíamos recibido y más bien el que quiera expresar alguna idea o formular alguna pregunta, que lo haga en forma personal y así lo hacemos un poco más rápido porque tenemos poco tiempo. Por favor, se les agradece que quienes vayan a hablar lo hagan con brevedad. A lo mejor yo podría pedirle a la hermana que nos cuente qué, cómo es lo que se haya discutido en la asamblea acerca de la mayor participación de la mujer en la iglesia. Y eso, esa gran expectativa que había sobre la participación de la mujer en el diaconado. ¿Qué opinión tiene o qué oyó de lo que se discutió en la asamblea? A ver si comprendí la pregunta, es sobre la participación de las mujeres en el sínodo. En la ¿Es iglesia en así? general. La iglesia en general. A ver, este es un tema que solo él basta para un webinar. Mi percepción y la percepción en la asamblea, en lo que fue el evento en Roma, en el Vaticano, es indispensable la presencia de las mujeres, como es de los hombres, en todo lo que son equipos de consulta, de toma de decisiones, de trabajo deliberativos, toda acción pastoral, porque Dios nos hizo hombres y mujeres. Entonces, los dos, o sea, tenemos dos maneras distintas de ver la vida, dos maneras complementarias. Me gusta mucho una frase que le escuché, o sea, complementarias, pero que se completan. Nadie tiene la verdad completa, nadie. Entonces, eso es también un camino de humildad para todos, reconocer que el otro siempre tiene un punto de vista, un aporte distinto al mío que enriquece lo que sea que estemos haciendo. Yo creo que en este camino se dio un gran paso en este sínodo. Por supuesto que la asamblea de los obispos ordinaria, ellos tienen que tener sus asambleas como obispos, pero creo que en las decisiones grandes de la iglesia tiene que estar la presencia no solo de las mujeres, hay muchas otras voces invisibilizadas, las de los laicos, las de los hermanos consagrados que no son sacerdotes. Hay muchas voces invisibilizadas. Yo creo que es necesario, al estilo de Jesús, la sinodalidad tiene que llevarnos a recuperar el estilo de la iglesia de Jesús, que escucha a todos, está con todos y camina con todos. Entonces creo que volver a esa centralidad, lo que decía Luciana, volver a ese modo de ser de las primeras comunidades cristianas, que eran también el modo de ser del estilo de Jesús, es vital para que nuestra iglesia dé vida y vida en abundancia, pero también para que nosotros encontremos vida, porque todos nos sentimos más plenos cuando tenemos relaciones más plenas con todos. Muchas gracias, hermana. Rafael, por aquí manda una pregunta que dice, ¿la conversión en el espíritu puede ser el método para tomar decisiones en las acciones eclesiales? Y si es así, ¿cómo iniciar a implementarlo? Y el método siempre ayuda a cualquier proceso decisional. Si no hay método, pues se convierte muchas veces en un dar opiniones o en una manera, digamos, muy anárquica de llegar a una decisión. El método que se usó para el sínodo es un método, no es el único método que existe, pero tiene la ventaja que ayuda a que cada persona tenga el mismo tiempo para escuchar y para poder hablar y no haya una persona que te habla 10 minutos y la otra persona no puede hablar o habla un minuto. Entonces el método facilita un ambiente en el cual cada uno tiene como el mismo derecho y el mismo deber. Por otra parte, el método está dividido en fases porque si yo no primero reflexiono y traigo a la mesa
lo que he reflexionado, tendemos entonces a dar luego opiniones y opiniones y opiniones. Y después que yo he reflexionado y traigo a la mesa algo, necesito también que el otro me haya escuchado y me dé también su parecer en base a lo que voy diciendo. Entonces se va construyendo un ambiente y se va elaborando entre todos el argumento que luego llevará a una decisión. Yo digo, acabo de llegar de Argentina, que tuvimos la CLAR, ¿no? La Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, el Congreso anual. Y el gran desafío es cómo esto ya puede comenzar a implementarse en una parroquia, en una diócesis, en una orden religiosa. No hay que esperar dentro de un año o 2 años. Ya el modo de proceder lo tenemos, pero lo que nos falta es la decisión para ponerlo en práctica en los organismos que tenemos de decisiones en la iglesia, ¿no? Solamente puntualizar lo siguiente. Hay dos números en el documento final que son muy iluminadores para eso. El número 83 dice, la escucha de la palabra de Dios es el punto de partida y el criterio de todo discernimiento eclesial. O sea, creo que eso es fundamental. Pero el número 84, bueno, lo que preguntó, no voy a leerlo todo porque es un poquito largo, pero el número 84 dice, las etapas del discernimiento eclesial pueden articularse de diferentes maneras, según los lugares y las tradiciones. También, sobre la base de la experiencia sinodal, es posible identificar algunos elementos claves que no deberían faltar. Y enumera, pues desde la A hasta la F, ese proceso para el discernimiento. Yo creo que ahora, en todo eso que hablamos del uno, del todos y de algunos, el proceso pues debe ser de discernimiento. Nuestra experiencia, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de espiritualidad comunitaria, de estudio y de discernimiento para poder ir avanzando en lo que vamos construyendo y haciendo. Creo que allí está la clave, en que ninguno de estos elementos debe faltar en un proceso de discernimiento, y que creo que esto aplica para los consejos presbiterales, para los consejos de pastoral, para los consejos económicos, para la vida religiosa y para todos, ¿no? Ahora, yo creo que al que le toca tomar la decisión, en este caso al obispo, a cualquier otro, como dice que debe ser explicar el por qué, también el obispo está llamado a discernir cuál es el momento y cuál es el momento de Dios para hacer alguna cosa. A lo mejor no es el momento, hay que esperar un poco más, hay que madurar más, tiene que saber articular los momentos de Dios para poder ir avanzando y también poder ir evaluando en ese camino discipular. Monseñor Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Padre Rafael Morales de la Arquidiócesis de Maracaibo. Ajá. Monseñor, ¿de qué manera los presbíteros debemos aplicar la expresión nada sin el obispo para caminar con ustedes, nuestros pastores, y con el pueblo de Dios en sinodalidad? Bueno, mira, lo que creo que es fundamental es que lo que comparto y lo que todos comparten con el obispo es el ministerio episcopal, es decir, el servicio a la unidad y el servicio, pues, a la relación. Entonces creo que lo que es fundamental, pues, en la vida y en la relación del obispo con sus presbíteros es buscar la unidad, pero también lo que es fundamental de los presbíteros es buscar también la unidad con el obispo. No, no por lo que a lo mejor, a lo mejor hay algún sacerdote que no me quiere a mí como su obispo, pues para no hablar de otros, ¿no? No me quiere como su obispo, pero lo que comparto no es la vida de obispo, porque lo que ha optado no es por el obispo, sino es por Jesucristo, y allí construyo yo la unidad. Por eso, cuando el obispo comparte con su pueblo, con la gente, pues su principal carisma, que es la unidad y es la relación, entonces lo que el sacerdote comparte con el obispo es la ministerialidad, es decir, el servicio episcopal, porque al final todos los sacerdotes pues también están llamados a compartir en la ministerialidad, es compartir el servicio episcopal. Entonces yo puedo estar en desacuerdo con el obispo o tener diferencias con el obispo, pero realmente esas diferencias, lo que el obispo nunca debe apuntar es a separarse de nadie por ningún motivo, sino siempre debe buscar la unidad, aunque nos cueste.
aunque nos cueste, tenemos que amarnos con el corazón de Cristo cuando no podemos con el nuestro. Pero lo que nunca es negociable en la vida de la iglesia debe ser la unidad, la relación, pues, y en este es un camino de maduración y de espiritualidad que nos lleve a la libertad de los hijos de Dios para vivir en una iglesia cada día más misionera, más abierta y más dinámica. No sé si me expliqué con eso. Hay una pregunta para el profesor Luciani. ¿Eh? ¿Crees que el documento final relanza de alguna manera la corresponsabilidad misionera intereseclesial o es un asunto pendiente? Sí, a un concepto nuevo que se agrega en el documento, que viene del informe de síntesis, es que se dice corresponsabilidad diferenciada. Y esa expresión buscó superar otra vez pues, la recepción del concilio durante el pontificado de Juan Pablo II, que acentuaba relaciones de ayuda, pero no de corresponsabilidad diferenciada. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando decimos que todos somos sujetos de la misión, somos corresponsables diferenciadamente, quiere decir que nos necesitamos para que la misión pueda ser realizada a todos y a todas en la iglesia. Y no es que algunos ayudan a otros para que la misión se realice. Entonces, por eso es tan importante ese concepto que se acuñó, se integró dentro del lenguaje, corresponsabilidad diferenciada como una lógica de completarnos y no solamente de ayudarnos en la iglesia. Es un desafío porque eso cambia todo. En un consejo pastoral no busco ayuda, no, nos necesitamos para poder hacer iglesia local. Y esas tres palabras que se han mencionado y que Monseñor Juan Carlos ha mencionado en las reflexiones, uno, Bien, algunos y todos, son la clave de la corresponsabilidad diferenciada. Uno, en la asamblea sinodal, el Papa. Algunos, los obispos. Todos, la totalidad de las personas que estaban participando, que eran no obispos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que se hace una articulación donde el uno, el Papa, no tomó una decisión sin el algunos y el todos, y por eso asume el documento como magisterio ordinario. Y los algunos, obispos, estaban en las mesas, tenían que construir consenso con los no obispos. Entonces, fíjense, unos al interior de todos, algunos al interior de todos, y nunca fuera, ¿no? Ese mismo esquema es el esquema de un consejo pastoral, de un consejo diocesano, de cualquier institución donde hay una autoridad, el uno, algunos que pueden ser los que participan de una experiencia, conocimiento, competencia, y luego la totalidad, que es la comunidad o cualquier instancia donde se encuentra el resto de las personas que también les compete esa decisión. Y termino con un ejemplo. ¿Cuántas parroquias hacen consulta a la comunidad? No a la gente que va a misa, a la comunidad. Cuando la parroquia está al servicio de la comunidad, no de las personas que van a la misa. Entonces la comunidad es ese todos, la parroquia es el algunos, el párroco es el uno y tengo que articular las tres. Y eso es lo que se llama una asamblea, por ejemplo, parroquial. O en una diócesis, una asamblea diocesana. Siempre buscando articular las tres dimensiones. Esa es la novedad, digamos, de la sinodalidad o el desafío que trae, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Definitivamente yo creo que lo que dice el Papa, que el protagonista del sínodo fue el Espíritu Santo, es una verdad, porque se ve claramente la participación, el refrescamiento que significa para la Iglesia esta experiencia sinodal que hemos tenido. Yo creo que es definitivamente una revolución para bien. Es ciertamente un regreso a la Iglesia original, pero también es hacia el futuro un refrescamiento para tener una iglesia más participativa y más sentirnos corresponsables de la misión de la iglesia, sentirnos que todos somos parte, no es que los curas son los culpables o los que tienen éxito en lo que suceda, sino que todos tenemos que sentirnos corresponsables del éxito o de los fracasos que puedan ocurrir. Pero en todo caso, en vista de que tenemos poco tiempo, yo quisiera que si la hermana
Fátima o Monseñor o Rafael quieren agregar algunas palabras finales, unas breves palabras finales para poder dar por concluido el webinar. Hermana. Pero Fátima, que es la que paga el wifi. Eh, por un chat me dicen que no respondí. La segunda parte es que no entendí la pregunta. No sé si era sobre la ordenación de las mujeres, los ministerios para las mujeres. Solo para cerrar, pues estamos ya terminando. Ese tema, que es el grupo de estudio número 5, en pocas palabras, no tiene suficientemente elementos, no tiene suficientes elementos para decir no a la ordenación ministerial de las mujeres y tampoco tienen suficientes elementos para decir sí. Es lo que dice la comisión y el grupo de estudio. Sabemos que la acción de las mujeres en la iglesia ya es en sí misma un ministerio, aunque sea sin ordenar. Y hay que esperar el tiempo sabiendo que, como decimos ya en varias veces, hay cosas que ya se pueden empezar a hacer y no tenemos que seguir esperando. Solo dejo hasta allí. Y muchas gracias, saludos a todos, a los que conozco, a los que no conozco, Dios los bendiga. Y es un camino que empieza por la conversión personal de cada uno de nosotros. Leer el documento, pero sobre todo que nuestra vida se vaya configurando con lo que está en el Evangelio. Esa es la clave. Mire, yo solamente dos preguntas que Fátima me pasó por aquí, por el grupo, ¿no? Una era lo de los pobres. En el documento del 2023, el problema yo creo que está con lo de los pobres, es que los pobres deben ser sujetos y no objetos o destinatarios de la acción. Por eso yo nunca hablo de la opción por los pobres, sino yo hablo de la opción por Jesucristo. Y desde Jesucristo, entonces, ¿dónde se ubica Jesús en cada comunidad? Porque al final lo que es importante es que todos somos hermanos. Entonces, aquí en el documento, en el 12b, dice, en el documento síntesis, el 2023, dice, en una iglesia sinodal, el primer responsable del anuncio del evangelio y de la liturgia es el obispo, ¿no? Guía la comunidad cristiana y promueve el cuidado de los pobres. Promueve el cuidado de los pobres. O sea, es también responsabilidad del obispo, porque el obispo como padre, como hermano, como amigo pastor, es padre de todos. Y por eso en una diócesis, en un lugar donde hay tantas situaciones de pobreza, pues yo tengo que asumir a todos como mis hermanos. Pero tengo que hacerme buena noticia. Es aquello del Evangelio. Cuando Juan estaba preso y vayan y pregúntenle a Jesús si vas a eres tú. Y le dice, vayan y díganle pues que lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos van, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Yo creo que la gran deuda que tenemos como iglesia es que los pobres han sido atendidos, pero no han sido evangelizados. Y eso es una gran diferencia. Porque mientras damos los pobres, pues como atención, no los estamos haciendo sujetos, sino objetos. Entonces los pobres necesitan ser evangelizados, que es lo que es el evangelio. Por eso el cuidado de los pobres es evangelizar. Y el Papa Francisco dice, pues los pobres tienen derecho a la totalidad del evangelio. Y la segunda cosa es cómo, lo que me decía Fátima, cómo hacer para que la iglesia venezolana pues entre en todo este proceso. Bueno, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo, ¿no? Lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí puede, ¿no? Y creo que lo primero es, hay que leer el documento y que todos nos tenemos que poner, todos tenemos que ponernos en ese camino de conversión. Y los primeros somos los obispos. Y allí está la reflexión que tenemos que hacer como obispos, como hermanos, como provincia, como conferencia episcopal, de empezar a transitar este camino de conversión para que realmente la iglesia y las personas puedan sentir que realmente creemos en la sinodalidad y que creemos que en una iglesia constitutivamente sinodal es la iglesia que Dios quiere para este milenio. Gracias, Monseñor Rafael. ¿Tú quisieras agregar algo para terminar? Sí, solo recordar que estamos en la tercera fase, que el sínodo no terminó. Y la tercera fase es responsabilidad de las iglesias locales.
Es decir, que las iglesias locales, como dice la nota del Papa asumiendo el documento final como magisterio ordinario, las iglesias locales deben ahora hacer un discernimiento para poner en práctica lo que el documento final ofrece. Y dos casos para colocar como ejemplo y terminar, los organismos de participación existen, están funcionando y si existen y funcionan, funcionan de una manera sinodal donde se tomen decisiones en conjunto, compartidas, con evaluación y por otra parte los ministerios. Si una diócesis necesita un ministerio específico, lo puede crear. Otra diócesis a lo mejor necesita otro tipo de ministerio. Y el documento ofrece los modos, cómo se hace un discernimiento desde una comunidad y lo hace la comunidad identificando los carismas de las personas y desde los carismas quiénes son aquellos que pueden realizar un ministerio. El documento en eso ofrece un modelo muy interesante que recupera otra vez el primer milenio, ¿no? La práctica eclesial de la tradición de la Iglesia Católica que en el segundo milenio perdimos porque se universalizó el modo de ser iglesia. Y estamos regresando a esta autoridad de la iglesia local en el modo como entendemos nuestra participación en la iglesia. Bueno, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. Ha sido, la verdad, una experiencia muy interesante. Ojalá que este camino siga, que sigamos por este camino tan importante para el futuro de nuestra iglesia. Los invito a todos a leer, a los que no han leído el documento, a que lo hagan, porque la verdad que resulta de gran trascendencia para nuestra siguiente pasos en el camino que nos han señalado. Buenas tardes y agradecido por su tiempo.